¿no? Por ejemplo, o sea, de la Cloud Family y sacó Nemo Cloud, pues en la misma conferencia también han presentado algo que está siendo, podría ser un avance muy bueno y también una cosa muy opinionada, que es el DSLL5, que es un avance en términos gráficos, se podría decir, al que muchos han llamado como un filtro de Instagram aplicado a los videojuegos, ¿no? Un poco ahora Maxi nos contará un poco más ahí en detalle cómo funciona, pero básicamente lo que hace es hacer más fotorrealista o mejorar la calidad de los gráficos de un videojuego en tiempo real, básicamente. Entonces, esto está provocando que las hordas de tuiteros y de gentes del sector, que ahora comentaremos un poco también qué pasa en los videojuegos para que haya esta polémica siempre, están criticándolo por eso, porque en unas cosas es muy criticable porque hay ejemplos que se están cargando el videojuego en sí, pero en otras simplemente estamos añadiendo más fotorrealismo a los gráficos de un juego que por regla general, salvo que tenga un estilo muy marcado y te lo estés cargando, es una cosa que suele ser agradable o que se suele premiar. Cuanto más fotorrealista es un videojuego, pues dice, más impresionado estás, y eso se está abordando desde el aspecto tecnológico a través de la IA generativa. Entonces, Maxi, cuéntanos un poco en principio cómo funciona esto o de dónde viene y ahora sacamos las opiniones. A ver, no lo sé exactamente, os lo estaba contando antes. El DSLL, antes la idea lo que hacía era con IA generativa, si tu CPU era capaz de sacar X frames por segundo, por ejemplo 100 frames por segundo, la GPU con el me lío siempre, DSLL, lo que hacía era generar más frames entre esos dos que conseguía sacar la CPU, de manera que a lo mejor en vez de 100 frames por segundo conseguías 120. Bueno, a lo mejor 100 es muy alto, ¿no? En vez de 30 frames por segundo que saca una CPU, pues con el DSLL conseguía sacar 40, 50, 60, porque se inventaba esos frames entre medias que la CPU no conseguía sacar. Al final eso sí es generativa porque está inventando frames que no existen. Esta última versión parece que hace similar a lo que hacía Magnific de Javi López, que luego les compraron en Freepik, que es mejorar la calidad de una imagen, pero también con IA generativa, de manera que se inventa los píxeles. Un píxel a lo mejor te lo divide en 4 o en 8, tú ya tienes más píxeles, y esos nuevos que ha generado se los inventa la IA generativa. ¿Qué pasa? Que está haciendo, como lo que has dicho tú, más realista a personajes, pero lo está haciendo inventándose características. Por ejemplo, un ejemplo que yo vi es, bueno, el ejemplo que ponían ellos fue una chica de un videojuego que, por ejemplo, le ponía más labios, las cejas también cambian un montón. Entonces, bueno, eso, lo hacen mucho más realistas y hay gente que no le está gustando. Yo, por ejemplo, le oía a Byte Byte, que lo que decía es en plan de, bueno, pues toda la edición artística del juego, que es gente que alguien ha pensado, se va a la mierda con esto. O sea, un juego tiene una edición artística, lo han hecho de una manera por algo y el DSLL se la carga. O juegos que no buscan ser realistas, con el DSLL joden eso porque los hacen más realistas cuando es un juego que no busca el realismo. Entonces está creando mucha controversia, mucho rechazo en internet. De hecho, como que se están echando para atrás. Hay gente de la propia empresa que ha dicho, yo no sabía que iban a sacar esto, si lo llevas a ver me hubiese opuesto. Y entonces ha habido mucho revuelo y mucho rechazo. Pero esto es que, claro, o sea, creo que lo comentabas con un gato, ¿no? De que al final te cambian el estilo totalmente. Entonces eso sí que es como si haces fotorrealista en Minecraft, ¿no? Pues no es lo mismo que si haces más fotorrealista el Call of Duty, por ejemplo. Entonces, que también no tiene por qué ser una cosa mala, porque si un videojuego busca eso, está claro que no, no sé, tendremos que traer a desarrolladores de videojuegos aquí para hablarlo, pero cuando una empresa busca el fotorrealismo, si no consigue más, no es porque no quiera, será por la limitación de sus recursos, de sus desarrolladores que no les da más tiempo o lo que sea. Entonces esto es como una generación más que no está claro que no
nos podemos meter en los aspectos éticos de si es artesanal, si es arte, si no, si cosas así, pero lo que está es acercando a un fin. Está claro que hay que ver dónde se está aplicando y cómo se está aplicando. Pero esto no deja de ser una cosa opcional. También, igual que el ray tracing, todas estas cosas que puedes activar o puedes desactivar en la mayoría de las cosas. Entonces, criticarlo de esta forma de no, hay que cancelarlo, pues hasta qué punto, ¿no? Porque simplemente es una opción más que te permite llegar a ese fin que es el fotorrealismo. Claro, yo lo que iba a comentar, que entiendo que esto es desactivable, entonces cada uno hará lo que quiera en su casa con con sus videojuegos, ¿no? Si quiere un Minecraft realista, pues que lo active. Y si no, pues no. Entiendo la parte de yo pensé el videojuego así, ahora lo están usando de otra forma, pero bueno, al final es mi experiencia jugando yo, pues yo me adapto la experiencia o de jugar a ese videojuego como quiera, ¿no? Entonces, puedo llegar a Eso entender desa- un poco, pues en la parte de la dirección artística, si han decidido una forma de ver el videojuego que te pueda molestar, pero al final, pues cada uno en su casa hace un poco lo que quiere, ¿no? que eso es desactivable, pero a lo mejor alguien lo que quiere es que simplemente cuando el DSLL4 hacía que tu juego que corría a 30 frames por segundo, tú lo pudieras ver a 60 frames por segundo, con el 5 que lo pudieras ver a 70, 80, no que te cambien los personajes. Entonces yo creo que la gente lo que se queja es eso, en plan de dame más frames por segundo, pero no me cambies los personajes, que yo a lo mejor yo no quiero tener más realistas. Pues, Pero esto que ya a lo mejor evoluciona. también se puede, ¿no? Desactivar, bueno, es que no tengo ni idea de esta tecnología, ¿no? Pero entonces imagino que se podrá decidir, oye, solo amplíame el número de frames por segundo, pero no me toques la parte visual. No lo sé, es hablar por hablar. Sí, no, esto al final se evolucionará a un punto que yo creo que será totalmente configurable y que unas cosas, si la opción lo permite, estás sacando dos features en una, para la gente que quiera usarlo, simplemente el aumentar potencia de cómputo y la gente que quiera más fotorrealismo. Yo sí que entiendo la controversia en plan de decisión artística, porque tampoco cuando tú en estos conceptos que son artísticos, no vale que tú lo uses como quieras, porque estás desvirtuando en cierta forma la obra de una persona. Entonces, el arte al final es un poco siempre es un tema muy controversial, Controversial. porque es eso, porque se le atribuyen cosas más allá que simplemente las cualidades objetivas, por así decirlo. Entonces, creo que el caso este que hemos hablado era el de Resident Evil, que sí que tiene una cierta estética que está acotada, pero no sé hasta qué punto estos cambios lo están desvirtuando. Entonces, es un terreno un poco pantanoso que no sé si tiene sentido el que todo el revuelo que se está formando siempre alrededor de esto. Es como Yo creo que no es separable, que- ¿eh? Que digo que no es Sí, separable sí, ya lo que dices de dame más frames, pero no me cambies no me hagas que los gráficos más realistas. Entonces yo creo que por ahí viene el problema. Y es similar al término microslop, que la gente se queja de que le está metiendo Copilot y la IA en todos lados en Microsoft, en plan, cuando no lo han pedido y le están jodiendo, o sea, en Windows, y le están jodiendo Windows, pues yo creo que aquí es similar, en plan de yo no te he pedido esto, ¿para qué me lo metes? Me estás jodiendo la experiencia. sí, a ver, si no va separada una cosa de la otra, entonces tiene más sentido la queja. Yo iba a decir que el equivalente a la inversa sería las películas que te ponen en un avión. Que estás viendo una película en una pantalla absurda con 4 píxeles y que desvirtúa totalmente la experiencia de ver la película, pero al final lo asumimos, ¿no? Porque cada uno un poco en sus momentos y en sus situaciones prefiere Pagas disfrutar primera las clase. cosas de una forma u otra. ¿El qué? Que pagues primera clase. Para que te pongan el pantallón, ¿no? Claro. Que te suban 20 píxeles. Ahí. Al final es eso.
si hablas con los puristas del cine, pues también te dirán lo mismo y eso. Lo que pasa es que hasta qué punto una cosa se acepta, la otra no. Entonces, vamos a hilar un poco todo esto con el tema de los videojuegos, que siempre ha habido, bueno, igual no siempre, pero durante los últimos años, el sector de los videojuegos está sufriendo un tremendo hype masivo por todos lados y que cualquier decisión es criticable. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando salió el Horizon Forbidden West, las hordas de tuiteros se echaron en contra de Guerrilla Games porque Aloy, que es el personaje femenino, tenía bigotillo. O sea, era tal el nivel de detalle el que tenía el videojuego que se le veían pelos rubios en el bigote. Y es como, a ver, no puede ser porque es un personaje femenino. O sea, una decisión tan fotorrealista, tan cercana, se le criticó porque no seguía los estándares de unos señores en Twitter. Entonces, si nos llevamos esto a, por ejemplo, estas últimas, se venía hablando mucho del Crimson Desert, que es el juego, parece que del año, que tiene un mapa inmenso, que se puede hacer un montón de cosas. Se veían hilos en Reddit buscando cosas que no se podían hacer, que creo que ya, por ejemplo, bucear no se puede hacer en el juego. Entonces, como que ha habido mucho hype en torno a este juego y lo que ha pasado es que ha salido, hay un montón de gente encantada, hay otro montón de gente decepcionada y lo que ha conllevado es que Pearl Abyss, que es la desarrolladora del juego, que es coreana, creo recordar, se ha pegado una leche en bolsa y a ver, entonces al final con todo esto estamos creando un mundo en el que se basa todo en expectativas, gestión de dineros, de no, ahora te critico, aunque el juego es maravilloso, tiene el mundo más abierto que hay, eso, pero tiene un tutorial de muchas horas. O sea, todos los juegos son criticables y siempre hay cosas para un lado y para el otro. Pero claro, estamos en la revolución que todo el mundo puede opinar y puede afectar directamente a todo esto y está haciendo pues eso, que una empresa esté cayendo en bolsa y espérate que luego les salga a cuenta o no. Entonces, es una polémica más con esto que centrado en el tema de los videojuegos, parece como que es más fácil criticar todo, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Yo es que no sabía ni que este juego existía, así que con eso te lo digo todo. Es que hay que... A ver si crecen tus hijos, Antonio, y les pones la Play. Sí, yo juego, pero no estoy al día de los videojuegos actuales. Yo voy siempre unas cuantas consolas por detrás de la actualidad. Entonces, bueno. Ah, estás con la Game Boy, ¿no? No tanto. Pero con la Switch 1 sí. Pero más allá de esto, o sea, vosotros sí que notáis que la polémica siempre va alrededor y que aunque te saquen el juego más grande con el más posibilidades, no es suficiente. De ahora quiero que Sí. haga juegos. Sí, el problema es lo que tú dices, que todo el mundo puede opinar. Entonces, se genera muchísimo ruido en redes por cualquier cosa, a favor y en contra siempre. Entonces, pues, eso tiene muchos problemas en el sentido de que está afectando al futuro de empresas, de personas, que a lo mejor, pues yo me imagino que un videojuego como este llevarán años desarrollando y que porque se hayan generado unas expectativas muy por encima de la realidad, luego pueda afectar eso al resultado final. Yo voy a volver a mencionar a Byte Byte, porque yo de juegos sé menos que Antonio. Y él habla mucho de un juego que lo petó en los últimos GOTY, que ahora no me acuerdo cuál es, que al final no era un AAA, era un AA. Y como que parece que la gente está pidiendo más eso, juegos que no se centren tanto en marketing, en fijarse en lo que habla la gente en general, sino en gastarse un poco menos de dinero, crear un buen juego, no vas a tener tantos beneficios
pero dar una mejor experiencia a la gente. Entonces, yo, como de juegos sé lo que cuenta Byte Byte, lo que veo es eso, es como que las empresas que hacen juegos AAA están demasiado pendientes de números y de beneficios, etcétera, y al final no están haciendo buenos juegos. Entonces, a lo mejor el problema viene más desde el inicio. Eso, recojo el guante y aunque no soy Byte Byte, el juego al que dices creo que es el Clair Obscur Expedition 33, que es de un estudio francés, que en vez de abordarlo de pues más cómputo, más un mundo abierto impresionante, no sé qué, se centró en la estética visual, la jugabilidad y la historia. Entonces, no se si tenemos haciendo un poco de autopromo, en el DevFest de Aranjuez de 2025 podéis ver una charla de Pablo Rodríguez Tembleco, creo que se llama, que precisamente trabajó en este. ¿Llegó a trabajar en este? No. Bueno, pero uno de los ejemplos que ponía en su charla era de este juego, de que había cambiado mucho las mecánicas, que a través del sonido se puede innovar mucho. Entonces, que no siempre es meterle más píxeles para que sea todo más bonito. Claramente, si se metiese el DSL-5, creo que sí que se lo cargaría porque tiene un aspecto visual muy, muy claro en el que no tiene sentido meterle más píxeles y cambiar la estética, porque es uno que lo han pensado mucho. Igual que estoy pensando, por ejemplo, en la estética del Borderlands, que es como muy específica y que se puede llevar al garete si lo cambias y le metes más realismo. Entonces, con todo esto, lo mismo, no tienes que meterle más dinero, no tienes que meterle más cosas para ser el mejor. Otro caso sonado en los videojuegos, que el juego de piratas de Ubisoft que se llamaba el Skull and Bones, creo que se llama, que salió hace ya 2 años, creo, o 2 o 3 años, no me acuerdo, yo no he jugado, pero lo calificaban como el cuádruple A, así de tanta pasta, o sea, era un tema que todo el mundo pasó un poco como está pasando con el Crimson Desert. Pusieron las expectativas tan altas. Yo creo que ellos incluso desde Ubisoft fueron los culpables. En el caso de Crimson Desert, de Pearl Abyss, no lo sé, porque no sé hasta qué punto ellos han cebado este hype, pero en Ubisoft fue clarísimo de va a ser lo mejor del mundo mundial, y la conclusión es que no, se pegó la leche terrible, de hecho a partir de eso no sé si solo por eso o por más Ubisoft cayó en bolsa mucho, al final no sé si la han comprado a alguien o no, o sea, está en un territorio turbulento y mientras tanto tienes no me acuerdo cómo son los de Clair Obscur, no me acuerdo de cómo es la desarrolladora, pero que están haciendo un producto mucho mejor, abordado de otra forma totalmente diferente. Entonces, al final es un poco gestionar las expectativas y no calentarte de más no siempre es mejor.